Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Díaz y me corresponde desarrollar el área de estudios sociales que tiene como un importante elemento el conocer los elementos históricos que conforman la territorialidad de América Latina. Por condiciones ajenas a nuestra voluntad, no puedo estar en forma directa, por eso estoy realizando este video. Las condiciones meteorológicas nos han jugado en contra. Bueno, en las conversaciones que vamos a tener, nosotros vamos a explorar distintos ámbitos de lo que son los estudios sociales para comprender mejor la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Y uno de los aspectos que nos parece relevante de acuerdo a los desarrollos de las unidades de estudio es el conocer la historia. La historia que nos está condicionando hasta el día de hoy y que tiene un importante capítulo en la confrontación que se produce en el espacio de lo que eran las culturas indígenas y el desarrollo de lo que es la conquista española. Por tanto, la presentación de esta primera clase tiene que ver cómo nosotros podemos indagar cuáles son los condicionamientos que esta conquista española nos produce hasta el día de hoy. Siempre es bueno tener en consideración esta primera imagen que nos muestra la historia, sobre todo la historia tradicional, y que corresponde a una lámina, a una pintura, naturalmente que expresa un determinado modo de entender el descubrimiento o la conquista española en estos territorios. Nosotros vemos allí un conquistador, un descubridor que está posesionado de la cruz, expresando un poder religioso sobre lo que vemos ahí, unos indígenas que se inclinan ante esa cruz que aparece en el plano superior y que indica o estaría indicando lo que nos ha acontecido desde hace más o menos 500 años. Esta imagen es bastante paradigmática, demostrativa, para entender que la conquista española llega hasta nosotros con tres grandes elementos de poder. Y esos tres grandes elementos son lo que vemos allí: una cruz, un mandatado por el poder del rey de España y obviamente un poder militar. Por lo tanto, aquí en esta lámina, en esta figura, nosotros vemos ya los elementos más fundantes, más importantes, que nos van a caracterizar durante una buena cantidad de centurias de años en esta historia de América y de América Latina. Es decir, hay un poder de la cruz religioso, hay un poder militar y hay una burocracia, ¿no es cierto?, de funcionarios que llega detrás de este descubrimiento, entre comillas, que indica el inicio de la conquista. Por tanto, estos tres elementos, el componente militar, la burocracia española y la Iglesia Católica,
van a ser determinantes para establecer el dominio y el poder en este continente. Por tanto, cuando a nosotros se nos enseña que fuimos descubiertos en cualquier país de América Latina, cuando se nos enseña esta historia, la verdad es que se nos está enseñando algo que es evidente, que es el encuentro, es la llegada de estos conquistadores, pero también esta lámina nos está ocultando el fenómeno principal, que es que estos tres elementos que le acabo de mencionar, el poder militar, el poder de la burocracia española y la Iglesia Católica, son los que van entonces a ordenar las nuevas relaciones de poder en cada uno de los territorios de este continente que primero fue catalogado, definido como las Indias Occidentales. De tal modo que me parece importante que ustedes pudieran colocar atención a esta lámina y que tomaran nota de ella y pudieran comentarla, pudieran establecer algunos comentarios respecto de eso. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? ¿Qué es lo que está mostrando esa imagen? Y que la pudiéramos entonces desarrollar en la próxima clase. Si esto es una actividad, entonces, que pudiéramos ponernos de acuerdo para que entonces la próxima clase la podamos seguir comentando y discutiendo. Pero en este momento lo que a mí me gustaría es que ustedes pudieran establecer que la conquista española, con el cual nosotros como continente de comunidades indígenas aparecemos recién en la historia oficial del mundo, está determinada por estos tres grandes elementos: el poder militar, religioso y el poder burocrático. Estos tres elementos son conceptualmente clave para entender el cómo nosotros nos formamos como ciudades, como pueblo, a partir de lo que es el descubrimiento para algunos, ¿no es cierto?, de estos territorios que parecían que no estaban considerados para nada en la historia del mundo, por lo menos en el siglo XV y XVI, que es el siglo entonces en que comienza a cursar esta historia. Estos tres elementos, el poder militar, insisto, el poder político de la burocracia española y el poder, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, están señalados a cumplir un papel importantísimo. ¿Y por qué cumplen un papel importantísimo? Porque a partir de estos tres elementos, la conquista entonces desarrolla su inserción en este nuevo espacio territorial. Y lo desarrolla porque a partir de allí la conquista española comienza a establecer sus puntos de dominio, ¿ya? Es decir, comienza a construir poderes territoriales para cumplir su objetivo fundamental. Y su objetivo fundamental es extraer lo más rápidamente posible que se pueda los recursos minerales, las materias primas de lo que es este nuevo continente que comienza a transitar en la historia del mundo. Por lo tanto, los historiadores dicen que estos tres elementos de poder, el poder militar, el poder religioso, el poder político y la burocracia, son
esenciales, determinantes, para poder establecer los primeros puntos, las primeras ciudades que van entonces a construir el espacio, el nuevo espacio territorial de lo que se llama entonces la colonia o el periodo colonial en América. ¿Dónde se ubican estos puntos? Estos puntos se ubican en donde el poder religioso, político y militar concluye que es determinante para poder establecer ese dominio. Y por lo tanto entonces ese poder se instituye en ciudades que puedan servir de extracción de recursos. Se establece en aquellos lugares en donde puedan salir rápidamente lo que venían a buscar los españoles: el oro, la plata. ¿Dónde se encuentra el oro y la plata? Bueno, hay espacio en el espacio mexicano, que no aparece aquí en esta lámina, pero fundamentalmente también en el espacio peruano, a partir de la extracción de la plata. Hay lugares determinados, ¿no es cierto?, que comienzan entonces a ser configurados como puntos de extracción de excedentes, de recursos. ¿Ya? Esos son lugares en donde entonces el poder español va a establecer sus primeros puntos de inserción territorial. Es decir, en el caso de nosotros, los primeros puntos más gravitantes para la América del Sur va a ser el virreinato del Perú, en Lima. Recordemos que a esas alturas Santiago solamente era un lugar bastante venido a menos, ¿ya? Y que los lugares más importantes en esta nueva conquista eran el espacio peruano y el espacio mexicano, que no alcanzamos a ver en esta lámina, ¿ya? Y por lo tanto entonces, allí donde se pueda extraer el oro y la plata, va a empezar a configurarse como lugares de acumulación de economías que permiten entonces establecer ciudades, ¿ya? ¿Cuáles son los otros lugares en donde se va a constituir este nuevo territorio colonial de los españoles? En aquellos lugares en donde puedan salir rápidamente los barcos, es decir, los puntos de transporte hacia Europa. ¿Dónde más? En donde exista mano de obra indígena que pueda ser usada para la extracción de estos recursos económicos. Y por lo tanto entonces, en donde exista lo que los historiadores llaman, los demógrafos llaman, densidad poblacional. Es decir, densidad poblacional, vamos a colocarle ahí, que entonces pueda asegurar mano de obra disponible, ¿ya? Entonces, ya tenemos 3 lugares en donde la conquista española se va a asentar. Allí donde pueda conquistar el oro y la plata, allí donde los pueda sacar con la mayor rapidez posible hacia España y el espacio europeo, se va a concentrar allí donde tenga mano de obra disponible que asegure ese recurso, ¿no es cierto?, para poder establecer esos mecanismos productivos que le permitan entonces transportar rápidamente los recursos minerales hacia los puntos de extracción, hacia España y hacia Europa. Es decir, 1, 2, 3, donde exista mano de obra indígena, donde hayan puntos de transporte rápidos y expeditos, y donde hayan entonces minerales que puedan salir, que puedan asegurar la riqueza de estos conquistadores. Recordemos que ellos venían a buscar oro y plata, y por lo tanto allí donde esté ese oro y esa plata, ellos van a entonces establecerse. Y por lo tanto allí, en esos lugares, van a comenzar a establecer los primeros ciudades, las primeras aglomeraciones urbanas. ¿Dónde más? Donde la Iglesia considere que es necesario que establezca su poder. Es decir,
en lo que en algún momento al comenzar el siglo XVII comenzó a llamarse la necesidad de la propagación de la fe. Y esta fe entonces tiene que ser una fe que se expanda para poder cristianizar a esas poblaciones indígenas que supuestamente estaban carentes de Dios. Por ejemplo, el espacio guaraní, con las misiones de la orden jesuita, son especialmente importantes para poder ejemplificar, caracterizar cómo es que allí entonces la iglesia asienta su dominio. Es decir, hay puntos entonces en donde la iglesia se establece para poder hacer valer su poder de cristianización de las poblaciones indígenas. ¿Ya? De tal manera que exista un cierto contrapeso, contrapunto con el poder político y militar. Recordemos que el imperio español está siendo un poder imperial mundial porque además en el periodo en que se realiza la conquista, España viene saliendo de un proceso exitoso, exitosísimo, de conquista de nuevos territorios. Y por lo tanto está armada militarmente para ser el poder superior en esos momentos. Es un imperio, y el imperio se caracteriza por ser un poder dominante en todo el mundo. España está conquistando el sur de España, lo que era el territorio de los árabes musulmanes, que habían estado allí 8 siglos, y está expulsando a los judíos. Y por lo tanto entonces viene con una maquinaria de guerra a conquistar estos nuevos territorios. ¿En qué otros lugares España y los conquistadores se asientan en este continente que vamos a llamar América?